Me gusta, comenta, suscríbete y activa la campana para ver más historias. La galaxia tembló bajo el peso del Imperio Zen. Las especies alienígenas con sus imponentes figuras y su piel azul gélida habían dominado durante mucho tiempo el cosmos con brutal eficiencia. Su reina esclava era una fuerza de la naturaleza, una presencia inamovible que gobernó con puño de hierro durante siglos. Su reinado era intocable, sus decisiones absolutas, había aplastado rebeliones, burlado a los imperios rivales y construido un imperio que abarcaba docenas de sistemas estelares, pero en la privacidad de sus cámaras había un vacío creciente que ninguna conquista podría llenar. Los Sith eran una especie orgullosa. Su cultura estaba impregnada de jerarquía y tradición. Su reinado no era solo un papel político, era un vínculo sagrado, un deber para con su pueblo y su imperio. Que una reina abandonara su trono era impensable. Estaba prohibido. El tejido mismo de la sociedad Sith se desmoronaría si se iba y, sin embargo, por primera vez en siglos, Esclava se sintió tentada a hacer exactamente eso. No era solo la presión del gobierno ni las constantes maniobras políticas de los rivales tanto dentro como fuera del imperio. Era un humano, un simple mortal. Una criatura del insignificante mundo de la Tierra que había venido a cambiarlo todo. Su nombre era Comandante Ryland Thorne, un oficial humano de la Alianza Galáctica, una coalición interestelar de varias especies, incluido el Sith. La Alianza lo había enviado como emisario a la corte Sith durante las negociaciones de paz. Ryland era todo lo que un Sith se burlaría, más bajo que la mayoría, con cabello oscuro despeinado y ojos que habían presenciado los horrores de la guerra, era descarado, audaz y su sentido del humor era tan agudo como las armas que manejaba, no se parecía a nadie que Esclava hubiera conocido. Al principio, se había mostrado escéptica de que lo descartara como un mero peón en el gran esquema de la política intergaláctica, pero a medida que pasaban los días, algo en Ryland comenzó a cautivarla, aunque no era su apariencia. Para su sorpresa, encontró su encanto rudo más atractivo de lo que quería admitir, tampoco era su bravuconería, lo que la intrigaba era el fuego en sus ojos, el pozo profundo de emociones que llevaba debajo de su exterior estoico, hablaba de la humanidad con una pasión que resonaba con ella. Una especie que había luchado para salir del lodo y el mar de su propia historia, abriéndose camino hacia las estrellas. Había algo en el alma de Esclava que reflejaba los propios anhelos ocultos de Esclava, un deseo de algo más allá del deber, más allá del ciclo interminable de conquista y supervivencia. Él no la veía como una reina, la veía como una persona, no se inclinaba en su misión, la miraba a los ojos con un nivel de respeto que era extraño para ella, y cuando hablaba de su gente lo hacía con un amor profundo que la hacía preguntarse si tal devoción podría existir alguna vez para alguien como ella en los momentos de tranquilidad. Cuando la corte estaba en reposo, Esclava se encontró buscando a Ryland, dejando que las paredes de su sala del trono se derrumbaran. Conversaban durante horas discutiendo todo, desde filosofía hasta música, desde la naturaleza del liderazgo hasta la cruda realidad de la guerra. Mientras hablaban podía sentir su corazón, algo que había enterrado hace mucho tiempo, comenzar a agitarse, pero esta conexión, este vínculo entre ellos era más que intelectual. En las profundidades de sus cámaras privadas, cuando las duras realidades del gobierno se sentían demasiado para soportar el toque de Ryland, fue una bomba. Fue durante uno de esos momentos cuando él tomó suavemente su mano y susurró algo sobre un mundo muy alejado de la política de la galaxia, que sintió que su resolución comenzaba a resquebrajarse. Ella era la reina, tenía responsabilidades, su gente dependía de ella y su imperio era vasto, pero la idea de renunciar al trono, de alejarse de todo lo que había construido, ya no era tan impensable como alguna vez pareció. Estaba parada en el borde de su balcón, mirando la interminable extensión de estrellas que su imperio había conquistado. El peso de su corona se sentía más pesado que nunca antes. La idea de darle la espalda a todo eso, la gente Zen, su legado, los siglos de tradición, asintieron, pero el rostro de Ryland, lleno de calidez y comprensión, estaba grabado en su mind. ¿Qué significaría? Se susurró a sí misma, vivir una vida de elección en lugar del deber. Su corazón le dolía ante la sola idea de si realmente podría abandonar el imperio, abandonar el trono para vivir una vida con un humano. La idea era ridícula, era una locura y, sin embargo, la semilla de la rebelión había sido plantada. Cuanto más veía a Ryland, más sentía la verdad en lo más profundo de ella. Su futuro podría no estar en los pasillos de su palacio, sino en la simple y desordenada vida que Rajin ofrecía. Esclava siempre había creído que el deber de una reina era absoluto, pero en la soledad de su habitación, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, comenzó a preguntarse si tal vez era hora de reescribir las reglas. La decisión no sería fácil, habría consecuencias tanto políticas como personales. El Imperio Zen no aceptaría su abdicación sin protestar, sus aliados no lo entenderían y sus enemigos lo verían como una oportunidad para atacar, pero Esclava nunca había sido de las que rehuían las decisiones difíciles.
Mientras miraba la delicada banda de metal que sostenía su corona en su lugar, sintió que una tranquila resolución echaba raíces. El trono había sido suyo por tanto tiempo, pero tal vez era hora de dejarlo por él, por ellos. La pregunta era si estaría dispuesta a pagar el precio y si Ryland, un simple humano, sería capaz de aceptar las consecuencias de amar a una reina. La decisión había sido tomada. Scraba no sabía cómo ni cuándo se había producido el cambio, pero ya no podía ignorarlo. La idea de alejarse de su trono, de su gente, ya no era solo una noción fugaz, se había convertido en una convicción, una rebelión contra la naturaleza misma de su existencia, pero no era una rebelión contra su imperio o su gente, era una rebelión contra las cadenas de su propio corazón, contra la idea de que solo el deber debería definirla. La comprensión llegó lentamente en los tranquilos momentos privados que compartía con Ryland. Lejos de las formalidades de su corte, nunca había esperado sentir tal conexión con nadie, y mucho menos con un humano. Era un hombre que había conocido la pérdida de la guerra y el sacrificio, pero a diferencia de muchos de su propia especie, no tenía un gran sentido del destino o el derecho. Simplemente era un hombre que creía en la belleza de vivir, un hombre que se atrevía a amar sin límites. Nunca había sentido un amor como este, no de sus consejeros, no de los generales que la rodeaban ni de la gente que la aclamaba como una deidad. La amaban por lo que representaba poder, fuerza y dominio inquebrantable, pero Ryland la amaba por lo que era debajo de las capas de armadura que había usado durante tanto tiempo y, a cambio, Scraba se encontró amándolo no por sus logros ni por la forma en que sus ojos brillaban con pasión cuando hablaba de la tierra, sino por la simple humanidad que poseía, pero incluso cuando su corazón anhelaba algo más. Scraba sabía que lo que estaba en juego en su decisión de abandonar su trono tendría consecuencias mucho más allá de sus deseos personales. Las personas de Send, aunque fuertes, no estaban exentas de vulnerabilidades. Sin un líder fuerte y decisivo, el caos podía reinar. El Consejo de Nobles, un grupo de individuos hambrientos de poder que habían servido a su familia durante generaciones, no aceptarían simplemente su partida, la desafiarían y, a sus ojos, su posición como gobernante era algo que debía aprovecharse, no compartirse ni entregarse. Una semana después de que la decisión tomara raíz, Scraba convocó una reunión secreta con su confidente más confiable, el general Cao, un héroe de guerra canoso que había servido bajo su mando durante décadas. Su lealtad a ella era incuestionable, pero incluso él se sorprendería por la solicitud que estaba a punto de hacer. La habitación donde se conocieron estaba tenuemente iluminada, las paredes adornadas con reliquias de la conquista Zen, simbólica pero fría. Cao permaneció rígidamente firme, su rostro desgastado por la batalla no traicionaba nada cuando una Ascaria entró. Su imponente presencia parecía llenar el espacio, su mirada fija inquebrantablemente en ella. «Mi reina», dijo inclinando la cabeza ligeramente, un gesto de respeto. «Caos, tengo una tarea para ti», Scraba comenzó, su voz firme a pesar de la confusión dentro de ella. No sabía cómo explicaría lo que había decidido, no había precedentes para tal cosa, pero no había vuelta atrás. «Ahora siempre has sido mi general de mayor confianza», ella continuó eligiendo sus palabras con cuidado, «y siempre has sido leal al imperio. Necesito que te asegures de que si algo me pasa». El Zen se mantuvo fuerte unido. Cao levantó una ceja, su expresión se endureció. «¿Qué está sugiriendo su majestad?» Scraba hizo una pausa. Ella sabía que revelarle su plan lo sorprendería, posiblemente incluso lo alejaría, pero no podía llevar esta carga sola. «Me voy», Caos dijo suavemente, «voy a abdicar del trono». El silencio que siguió fue opresivo. La expresión de Cao permaneció sin cambios, pero sus ojos se abrieron levemente. Un destello de incredulidad pasó por ellos. «Abdicar», repitió como si la palabra en sí le supiera extraña. «Mi reina, estás en tu sano juicio. El imperio, tu imperio, no puede funcionar sin ti. El Consejo nunca lo permitiría». «Lo sé», ella dijo, su voz endureciéndose con el peso de su convicción, «pero no me voy por debilidad, Caos, me voy porque me he dado cuenta de que hay más en la vida que gobernar un imperio, hay más en la vida que esta guerra interminable por el control. Encontré algo». Alguien dio un paso adelante, sus anchos hombros proyectando una sombra sobre ella. Alguien exigió: «¿Es esto lo que quieres dejar de lado? Todo tu deber, tu legado, tu gente por el bien de algún humano fugaz». El aguijón de sus palabras golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero se negó a estremecerse. «No espero que lo entiendas, pero lo que he aprendido, lo que sentí estas últimas semanas, no se puede ignorar. He tomado mi decisión, Caos, y ahora necesito tu ayuda. Necesito que protejas el imperio en mi ausencia para asegurar que permanezca estable. No lo dejaré en el caos». Cao se quedó quieto por un largo momento, su rostro ilegible. Finalmente habló, su voz baja y mesurada: «Romperías el corazón de este imperio. Su majestad, el consejo se desgarrará en el momento en que se enteren de su decisión. Habrá derramamiento de sangre». Scraba asintió, ya había pensado en esto. El consejo, los generales, los nobles se levantarían desafiantes. Se necesitaría todo lo que tenía, todo lo que habían construido para evitar que el imperio se fragmentara, pero ese era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. «Confío en ti, Caos», dijo, sus ojos encontrándose con los de él. «Los mantendrás bajo control todo el tiempo que puedas, pero
Cuando llegue el momento tomaré la mano de Ryland y me iré, seguiré a mi corazón incluso si eso significa alejarme de todo lo que he conocido. Caos la miró el peso de su historia compartida entre ellos, luego asintió aunque de mala gana. Muy bien, su majestad. Pero sepa esto, si está decidida a irse debe estar preparada para la guerra, y cuando el consejo se entere de esto, no se detendrán ante nada para retenerle. Estoy lista, esclava, respondió con voz firme, y no tendré miedo. Mientras salía de la habitación su resolución era más fuerte que nunca. Podía sentir el peso de su decisión sobre ella, pero la idea de un futuro con Ryland, de elegir su propio camino, la llenó de un sentido de propósito que no había sentido en milenios. No había vuelta atrás. El Imperio Sith pronto sabría la verdad y la galaxia sería testigo de la rebelión de una reina, no contra su gente sino contra el destino que nunca había elegido. Los días posteriores a la decisión de esclava de abdicar estuvieron llenos de una urgencia silenciosa. Había planeado cada movimiento meticulosamente, sabiendo que su imperio no perdonaría su deserción fácilmente. La gente Seni eran criaturas del deber, de lealtad, y la traición de su reina, esa confianza sagrada, podría romper la frágil paz que había existido durante generaciones. Pero a pesar del peso de la tormenta que se avecinaba, Esclava sintió una abrumadora sensación de paz. Había tomado su decisión. Había elegido seguir su corazón, incluso si eso significaba alejarse del imperio. Había pasado su vida construyendo. Su primera tarea fue garantizar la seguridad de Ryland. El humano no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando detrás de escena. Había estado con ella a través de innumerables conversaciones diplomáticas y reuniones encubiertas, pero nada lo había preparado para lo que vendría después. Cuando ella le pidió por primera vez que se reuniera con ella en privado en sus aposentos, había sentido algo. Era diferente, algo más que los juegos políticos que habían jugado antes. Ryland estaba frente a ella ahora. Sus ojos oscuros reflejaban preocupación mientras escaneaba su rostro. Esclava, te ves diferente, ¿qué está pasando? Se movió hacia él, su alta figura imponente, incluso en el suave resplandor de las luces de la habitación. El Sith había evolucionado para el dominio, y la forma en que se comportaba era un testimonio de eso. Sin embargo, la presencia de Ryland, su calma inquebrantable, la conectó. Extendió la mano tomando su mano, y en ese simple gesto todo lo que había parecido imposible de repente se sintió como si pudiera ser real. Necesito que me escuches, dijo su voz tensa por la emoción. No soy solo una reina, Ryland, soy prisionera de las expectativas de mi propia gente, pero ya no soy su prisionera, ya no soy el símbolo de su poder. Me alejo del trono del imperio. Ryland parpadeó, tratando de procesar la palabra que acababa de decir. ¿Eres en serio, no? Susurró su voz, una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Estás renunciando a todo? Esclava asintió. Estoy a favor. Tú para nosotros. La habitación seguía siendo el peso de sus palabras colgando pesadamente en el aire. Había una mezcla de alivio y miedo dentro de ella, pero nunca se había sentido más segura de nada en su vida. Ya no era la reina títere movida por hilos invisibles, era su propia persona, y había elegido estar con él. Pero los ojos de Ryland se oscurecieron mientras sostenía su mirada. ¿Y el imperio? ¿Qué pasa con él? He hecho arreglos, ella respondió. El general Caleb asegurará la estabilidad del imperio en mi ausencia. Él es leal a mí, y aunque puede que no esté de acuerdo con mi decisión, entiende lo que está en juego. Pero hay una trampa, ¿verdad? La voz de Ryland se puso seria, el borde de la preocupación arrastrándose en el Seni. No son exactamente conocidos por su flexibilidad. Si el consejo se entera, no te dejarán ir. Los ojos de Esclava parpadearon con el conocimiento frío al que se había acostumbrado con los años. Tienes razón, no me dejarán ir fácilmente. Lucharán para retenerme, pero estoy lista para eso. No tengo intención de correr. Ryland, los enfrentaré de frente. Ryland asintió lentamente, sus labios presionando en una línea apretada. Sí. Vienen por ti, los enfrentaremos juntos, no me importa quiénes sean, no voy a dejar que te lleven. Sus palabras eran simples, pero sonaban con una feroz convicción que hizo que su corazón se hinchara. En ese momento se dio cuenta de que ya no eran simplemente dos individuos de mundos diferentes, eran una fuerza a tener en cuenta, unidos por algo más fuerte que la política, más fuerte que incluso el peso del imperio. Pero incluso cuando se permitió creer en esta posibilidad, la realidad de la situación la presionó. El consejo nunca aceptaría su partida, y había una persona entre ellos que estaría más decidida que cualquier otra a evitar que ella dimitiera. Emperador Calor Caldor, un gobernante despiadado y calculador de una de las facciones más poderosas del imperio, siempre había codiciado el trono. Aunque Esclava el reinado había sido firme e inflexible, Calor nunca había estado satisfecho con su posición como un simple noble en el consejo. Sela veía como una barrera para sus propias ambiciones, una reina que se interponía en el camino de su objetivo final, el poder absoluto. Cuando se enterara de sus planes de abdicar, sin duda lo vería como la oportunidad perfecta para atacar. Pero Esclava conocía muy bien la mente de Calor, era un hombre de grandes planes y nada sería simple con él. Había pensado mucho sobre su estrategia. La facción de Calor era vasta y su influencia se extendía por todos los rincones del imperio Sith. Luchar contra él de frente sería desastroso. Tendría que ser inteligente, calculadora, y el rápido general Cao sería invaluable en esto. Juntos tendrían que manipular la confusión y la desconfianza del consejo y por sí mismos tiempo suficiente para escapar antes de que toda la fuerza de las ambiciones de Calor pudiera descender sobre ellos. Pero primero tendría que enfrentarlo.
se acercaba el día en que el Consejo se reuniría para discutir su repentina desaparición y el futuro del imperio. Había enviado un mensaje a Caos advirtiéndole que estuviera preparado y ahora no había vuelta atrás. Calor sería el primero en intentar forzar su mano. Si no podía ser más astuta que él, tendría que luchar contra él a medida que transcurría la hora. Scraba se encontró parada sola en su balcón una vez más, mirando las estrellas. La inmensidad de la galaxia se extendía ante ella, tan llena de potencial, pero tan llena de peligro. La idea de dejarlo todo atrás por una vida con Ryland parecía imposible y, sin embargo, aquí estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la oportunidad de algo real. Podía sentir que se acercaba la tormenta y cuando golpeara, las consecuencias serían de largo alcance. No habría vuelta atrás, no después de que Calor supiera la verdad, pero por ahora solo podía concentrarse en el presente. Tenía a Ryland a su lado, y no importaba lo que viniera después, lo enfrentaría con él. La tensión en el palacio se había vuelto palpable. Scraba estaba frente al gran espejo en sus aposentos ajustando su atuendo real, el peso de la pesada corona y el recordatorio irónico de todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Mientras miraba su reflejo, ya no veía a la reina que había comandado el imperio más temido de la galaxia. En cambio, vio a una mujer. Atrapado entre dos mundos al borde de una elección que podría alterar el curso de la historia en la hora transcurrida desde su conversación con Ryland, Scraba se había estado preparando para la inevitable confrontación con el emperador Calor. El consejo ya había sido alertado de que algo andaba mal. Los susurros de su decisión de abdicar habían comenzado a circular, y mientras la mayoría de los nobles aún no habían aceptado la idea, la verdad estaba empezando a calar en una reina que abandonaba el trono. Era una herida en el alma del imperio y las consecuencias se sentirían en todos los sistemas estelares. Bajo el gobierno de Sent, Scraba sabía que Caldor, ambicioso y hambriento de poder como era, no dudaría en aprovechar esta debilidad. Usaría todos los medios a su disposición para evitar que se fuera y reclamar el trono para sí mismo. El consejo se reunió en el salón central del palacio, una opulenta sala que había sido testigo del ascenso y caída de imperios durante milenios. Era aquí donde Scraba se pararía ante ellos y enfrentaría el mayor desafío de su reinado. Calor ya estaba presente sentado a la cabeza de la larga mesa de mármol del consejo, sus ojos oscuros y calculadores como Scraba entró en el salón. Los murmullos de los nobles se apagaron, todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas con sorpresa, otras con desdén. La habitación estaba llena del peso de siglos de tradición. Los antiguos rituales que gobiernan la política Zen y los miembros del consejo reunidos podían sentir que algo había cambiado. Algo monumental estaba sucediendo. La reina, la figura principal del imperio, ya no era su pilar inquebrantable. Scraba se mantuvo erguida, su presencia regia era innegable, pero dentro de su pecho, su corazón se aceleraba por primera vez en años. Se sentía vulnerable. Ya había tomado su decisión, pero estar de pie ante el consejo y ver las miradas frías de sus asesores le recordó cuán frágil era realmente su rebelión. Los rostros que una vez la miraron con admiración ahora tenían expresiones de sospecha y resentimiento. Esto no era simplemente una reunión, era un campo de batalla por el futuro del imperio. La voz de su majestad Calder sonó goteando con una leve preocupación. Es con gran pesar que nos encontramos en esta situación. Parece que los rumores son ciertos. Desea abandonar su trono, su imperio por un humano. Scraba sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. Aprendió el arte de la moderación en presencia de sus rivales políticos. No voy a abandonar el imperio. Caldor dijo, su voz firme, aunque sus palabras cortaron la habitación como una espada. Lo dejo en manos capaces usted, general Caos, y los demás asegurarán la estabilidad del imperio Sent. Sus palabras fueron recibidas con un coro de jadeos y murmullos incrédulos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas, inseguros de cómo reaccionar ante este desafío. Los labios de Calor se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos oscuros, brillando con una fría luz depredadora. ¿No entiendes, Scraba Calder?, respondió, su tono cambiando de preocupación a amenaza apenas disimulada. Siempre has sido el pilar de este imperio. Si te vas, el caos seguirá. El Zen no son de personas que pueden ser lideradas por alguien que carece de la determinación para gobernar. Tengo la determinación para gobernar. Ella disparó de vuelta, sus ojos se entrecerraron cuando se encontró con su mirada. Pero no dejaré que mi destino sea dictado por antiguas tradiciones y linajes. Soy más que mi título. Calor y elijo dejar este trono. El silencio en la habitación era espeso, sofocante, mientras el consejo trataba de procesar el peso de sus palabras. La expresión de Calor se oscureció, sus manos se curvaron en puños mientras se inclinaba hacia adelante, su voz baja y amenazante. Olvida, reina, dijo, sus palabras goteando veneno, no eres nada sin tu imperio, no eres nada sin nosotros. En el momento en que te alejes, el consejo no tendrá más remedio que sacarte del poder. La gente lo exigirá.
Escrava, el corazón se aceleró, pero ella se mantuvo firme. Puedes intentarlo, Calor, pero no tendrás éxito. La gente, mi gente, me seguirá. Saben lo que les he dado, y saben lo que estoy dispuesto a sacrificar. No puedes quitarme eso. La sonrisa de Calor vaciló, reemplazada por un ceño fruncido. Se levantó de su asiento, su imponente figura elevándose sobre el resto del consejo. Entonces prepárate para las consecuencias, esclava. Si te vas, tomaré el trono por cualquier medio necesario. El imperio no caerá en manos de un desertor. Con eso, Calor se volvió hacia el consejo, reuniendo a la sala detrás de él con promesas de orden, estabilidad y la continuación de la supremacía zen. Sus palabras estaban bien elaboradas, mezcladas con la misma manipulación que le había ganado su posición de poder. Los miembros del consejo, aunque divididos, comenzaron a murmurar de acuerdo, atraídos por la idea de retener el control a toda costa. Esclava, sin embargo, permaneció inquebrantable. Ella había esperado que las amenazas de Calor no fueran más que un intento desesperado de aferrarse al poder que tanto ansiaba, pero se había preparado para este momento durante demasiado tiempo para ser intimidada antes de que el consejo pudiera descender a un mayor caos. Esclava, habló de nuevo, su voz cortando el tumulto. No me importan tus amenazas, Calor, dijo, sus palabras lentas y deliberadas. He tomado mi decisión, y cuando me vaya será con el apoyo de aquellos que realmente entienden lo que significa liderar, no por miedo, sino por amor. La sala quedó en silencio una vez más, la tensión lo suficientemente espesa cortar con un cuchillo. Los ojos de Calor ardían de furia, pero no dijo nada. Sabía que en este momento no había nada más que pudiera hacer. Todavía no, la batalla por el trono apenas había comenzado. Esclava se volvió hacia la puerta, su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir la presencia de Ryland justo afuera de la cámara del consejo, su apoyo inquebrantable, un faro en la tormenta. Sabía que el camino por delante sería peligroso, plagado de engaños y traiciones, pero no daría marcha atrás. Había elegido su futuro y ahora lucharía por él. La noche había caído sobre el palacio, pero el silencio era engañoso. Dentro de la sala del trono el estado de ánimo había cambiado drásticamente. Lo que una vez había sido una gran cámara de unidad y fuerza para el imperio Zen, ahora era un campo de batalla donde los primeros golpes de una guerra por el control estaban siendo golpeados silenciosamente. Esclava estaba sola en su cuarto privado, las paredes a su alrededor resonaban con el peso de las decisiones que había tomado. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados, pero no se inmutó. Este era el precio de la libertad. Como la reina del Zen, ella había sabido por mucho tiempo que el juego de la política era uno de poder y manipulación, pero nada podría haberla preparado para la realidad de alejarse de todo el trono, la gente, el legado que había heredado. Aún así, había tomado su decisión, y no había vuelta atrás. Las palabras del emperador, sus amenazas, no habían sido más que promesas vacías. Ya no tenía miedo. Esclava, una voz suave rompió el silencio. Ryland entró en la habitación, sus ojos buscando su rostro. No necesitaba girarse para saber que él estaba allí. Había sentido su presencia en el momento en que se había acercado. Él era su ancla, la única constante en un mar de incertidumbre. Estoy lista, dijo, su voz firme. El consejo se moverá rápidamente. Calor intentará para tomar el control, y no esperará el momento adecuado. El caos comenzará esta noche. No podemos esperar más. Ryland caminó hacia ella, su mirada nunca dejó su rostro. Su expresión estaba llena de preocupación, pero también había algo más, un entendimiento tácito. ¿Estás segura de esto?, esclava preguntó suavemente, su voz casi un susurro. Te estás alejando de todo lo que has conocido, de tu gente, de tu legado. Cerró los ojos por un momento, un suave suspiro escapó de sus labios. Se había estado haciendo esa misma pregunta una y otra vez, pero la respuesta siempre era la misma. Estoy segura de que he pasado toda mi vida siendo moldeada en algo que no soy. No soy una marioneta del consejo, no soy su reina, soy más que este imperio. Ryland asintió, acercándose su mano, rozando suavemente la de ella. Había una intensidad en su toque, una promesa tácita de que no importa el costo enfrentarían esto juntos. Entonces, hagámoslo juntos. No tienes que enfrentar esto sola. Esclava, los ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento todo lo demás se desvaneció. Todas las maniobras políticas, las amenazas de Calor, el temblorosa fundación de su imperio, todo era irrelevante. Ella lo había elegido, y no dejaría que nada los separara. Pero justo cuando sintió que su resolución se fortalecía, un agudo sonido hueco resonó por los pasillos, una alarma distante seguida por la avalancha de pasos. La tormenta había llegado. Maldita sea, esclava, murmuró en voz baja, vienen por mí. Inmediatamente alcanzó el comunicador en la mesa a su lado, activándolo con un movimiento rápido. El dispositivo AES cobró vida, mostrando el rostro del general Cao, su expresión sombría. Su majestad, el consejo ha emitido un decreto. Te han declarado traidor al imperio. Calor ya ha comenzado a reunir sus fuerzas. La noticia la golpeó como una ráfaga de viento frío. No había habido tiempo para la sutileza. Calor no había perdido el tiempo en tildarla de traidora, usando el mismo título que una vez tuvo para tergiversar la verdad. Era exactamente lo que había temido, pero ahora que estaba sucediendo no podía darse el lujo de dudarlo. Skra, respondió su voz aguda, pero estaremos listos para él. Te necesito para asegurarte de que el palacio
Esté cerrado, no dejes que nadie salga, no dejes que nadie entre, tampoco nosotros. Necesito mantener a Kaldor y sus fuerzas a raya hasta que pueda llegar a la zona segura, entendido su majestad. Pero debo advertirle, Kaldor no es un hombre que dudará, no te dejará escapar tan fácilmente, soy consciente, dijo, sus ojos encontrándose con Ryland. Ya tomé mi decisión, me voy, no hay vuelta atrás. Mientras la conexión parpadeaba y se oscurecía, Scraba respiró profundamente, ya no era solo un juego político, era una guerra en la que no tenía más opción que luchar. El consejo estaría dividido, pero lo único que todos compartían era su lujuria por el poder. Kaldor no se detendría ante nada para asegurarse de reclamar el trono, y si eso significaba destrozar el imperio lo haría sin dudarlo. Se volvió hacia Ryland, su mente corriendo con cálculos. Tenemos que movernos ahora, cuanto más esperemos más difícil será salir. Necesito que te quedes cerca de mí, pase lo que pase. Nos vamos del palacio esta noche, pero necesitaremos a Cao para asegurarnos de que haya una apertura. Ryland asintió con la cabeza, su expresión inquebrantable lideró el camino. Juntos se movieron rápidamente a través de los pasillos, el sonido de botas haciendo eco mientras hacían su camino a la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero Scraba se negó a flaquear, había tomado su decisión, y la llevaría a cabo. Mientras se acercaban a las puertas del palacio, un grupo de sus guardias más confiables apareció de pie en las sombras. Su lealtad hacia ella era incuestionable y en este momento resultaría invaluable. Caos había hecho su parte asegurando el área y asegurándose de que el palacio estuviera cerrado. Su majestad, uno de los guardias susurró, hemos preparado un transporte para sacarte de la ciudad. Las fuerzas de Kaldor se están moviendo hacia el palacio, no tienes mucho tiempo. El corazón de Scraba dio un vuelco, pero mantuvo la compostura, no había miedo ahora, solo determinación. Había luchado durante demasiado tiempo para dejar que terminara aquí. Se volvió hacia Ryland, su mano encontrando la suya una ¿ves? De nuevo es el momento. Sin otra palabra se movieron hacia el transporte que esperaba, el sonido de alarmas distantes cada vez más fuerte detrás de ellos. La tormenta se acercaba, pero Scraba ya no huía de ella, la estaba enfrentando de frente en ese momento. Mientras el transporte se alejaba del palacio podía sentir el peso de su decisión asentándose a su alrededor como una capa. Había elegido la libertad, había elegido el amor, y ahora lucharía para asegurarse de que no le quitaran ninguno. Pero mientras la ciudad se encogía detrás de ellos, Scraba sabía que esto era solo el comienzo. La guerra por el futuro del Imperio Zen apenas comenzaba y el camino por delante estaría plagado de peligros, engaños y traiciones, pero por primera vez en su vida era libre de elegir su propio destino, y no dejaría que nadie se lo quitara. El transporte aceleró a través de la oscuridad de la noche, sus motores zumbaban constantemente mientras corría por el paisaje del planeta. Dentro, Scraba se sentó en silencio, sus dedos trazando distraídamente el borde del asiento, su mente perdida en pensamientos. Ryland se sentó a su lado, su presencia una fuerza de conexión a tierra, mientras el peso de su situación se asentaba más profundamente en sus huesos. El consejo, las fuerzas de Kaldor, el Imperio Zen, todo lo que había conocido se estaba escapando, pero a pesar de la incertidumbre había una sensación de liberación que nunca había sentido antes. Detrás de ellos las imponentes torres del palacio se hicieron distantes, sus luces brillantes se desvanecían lentamente de la vista. Scraba estaba dejando atrás un legado de poder, pero no estaba huyendo de él, estaba eligiendo algo diferente, algo real. El imperio incendia el trono, la interminable intriga política, todo se sentía tan lejano ahora, como si nunca hubiera sido realmente suyo. Para empezar, lo que tenía con Ryland, lo que tenían juntos, era más de lo que jamás podría haber imaginado en sus años de gobierno. ¿Estás bien? La voz de Ryland cortó sus pensamientos, sus ojos se llenaron de preocupación. Mientras la miraba se giró hacia él, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Estoy es solo que es mucho para procesar este imperio, todo lo que he hecho es difícil alejarse de esto, lo sé, dijo suavemente apretando su mano, pero no estás sola en esto, me tienes a mí y descubriremos qué viene después juntos. La simplicidad de sus palabras fue una bomba para sus turbulentos pensamientos, asintió agradecida por su apoyo inquebrantable. Pero a pesar de su resolución no podía ignorar la sensación de conocimiento en la boca de su estómago. El consejo no la dejaría ir sin luchar. Kaldor la perseguiría, y usaría todos los recursos a su disposición para hacerlo. La mente de Scraba parpadeó hacia Caos. El general había sido leal a ella durante años, pero incluso la lealtad tenía sus límites. Había confiado en él para mantener unido el imperio en su ausencia, pero ahora se preguntaba hasta dónde se extendería su lealtad. Las facciones ya estaban empezando a fragmentarse, aquellos que una vez habían estado alineados con ella estaban empezando a repensar sus posiciones, temerosos de la creciente influencia de Kaldor. El transporte se sacudió de repente, sacando a Scraba de sus pensamientos. La mano de Ryland agarró la de ella con fuerza, sus instintos más agudos que los de ella. ¿Qué fue eso?, preguntó sentándose erguida. No sé, respondió y sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el horizonte a través de la pequeña ventana. Algo no está bien. El zumbido del motor cambió a un nuevo bajo estruendo llenando la cabina. Una luz de advertencia comenzó a parpadear en la consola frente a ellos, señalando una brecha en el sistema. Nos encontraron, murmuró Ryland en voz baja, son las fuerzas de Kaldor las que nos han rastreado. El corazón de Scraba dio un vuelco. Apenas habían logrado escapar del palacio y ahora parecía que su viaje ya estaba en peligro, pero ella se negó a entrar en pánico. Se había hecho una promesa a sí misma y a Ryland de que no dejaría que Sidor ni nadie más dictaran su destino.
Tenemos que salir de aquí. Scraba dijo con voz firme. Mientras miraba hacia la parte trasera del transporte, el sonido de la persecución se hacía más fuerte. El enemigo ya se había acercado. Tendremos que abrirnos paso luchando, dijo Ryland moviéndose hacia el frente del transporte para tomar el control de los sistemas de armas, pero no será fácil. Tienen refuerzos y los superamos en armamento. Scraba se puso de pie con determinación. N.Ng en su pecho. No necesitamos superarlos en armamento, necesitamos ser más astutos que ellos. Alcanzó la consola táctica, evaluando rápidamente sus alrededores. Una serie de lecturas de radar aparecieron ante sus ojos señalando la ubicación de sus perseguidores. Sabía que tenían que moverse rápido, solo había una salida de esto a través de las montañas hacia la frontera norte, donde las fuerzas de Kalos estaban esperando. Si podían llegar allí tendrían una oportunidad de llevarnos al paso de montaña. Scraba ordenó. Podemos perderlos en el terreno. Ryland la miró, sus ojos afilados con enfoque. ¿Estás segura de que es un riesgo? ¿Podríamos ser acorralados? Hazlo, dijo su voz firme. No tenía intención de dar marcha atrás, ahora no tenemos otras opciones. El transporte viró bruscamente hacia la izquierda, sus motores rugieron mientras Ryland maniobraba expertamente a través de los estrechos cañones del accidentado terreno del planeta. Afuera, el paisaje se volvió borroso mientras aceleraban las luces intermitentes de calor. Las fuerzas perseguidoras se alejaban aún, la amenaza de su llegada aún se cernía. Habían tenido el elemento sorpresa de su lado, al menos por el momento. Dentro del transporte la mente de Scraba estaba acelerada. Sabía que incluso si lograban evadir las fuerzas de calor, no pasaría mucho tiempo antes de que movilizara al resto del imperio contra ellos. Ya había rumores de rebelión dentro de las fronteras del imperio, rebeliones que se unirían detrás de ella o caerían bajo el control de calor. En cualquier caso, sería una guerra sangrienta, pero no se hacía ilusiones sobre el costo de sus elecciones. No habría una resolución pacífica, no mientras Calor viviera, no mientras el Consejo todavía creyera en las viejas formas del imperio. Scraba había elegido su futuro, pero ese futuro tendría un precio y ahora, mientras navegaban por el terreno montañoso, sintió el peso de ese precio presionándola. Ya casi estamos allí, dijo Ryland con la voz tensa mientras la miraba. Agárrate al transporte. Se desvió una vez más, evitando por poco un impacto directo de una explosión que estalló detrás de ellos. La onda expansiva sacudió la nave, pero las manos firmes de Ryland los mantuvieron en curso. El corazón de Scraba latía con fuerza en su pecho. La proximidad del peligro la hacía muy consciente de lo frágil que era. Su escape realmente fue. Finalmente llegaron al estrecho pa que conducía hacia la frontera. En la distancia podía ver el destello de la señal de Kau, un faro de esperanza en medio del caos. Lo habían logrado, pero justo cuando sintió una ola de alivio invadirla, el transporte se sacudió violentamente. Prepárese para el impacto, gritó Ryland, mientras el transporte Karin hacia el lado del acantilado. El mundo de Scraba giró por un momento, y luego todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos el mundo estaba quieto. El transporte se había estrellado, sus sistemas dañados. Más allá de la reparación, Scraba podía sentir el calor de la mano de Ryland mientras la ayudaba a ponerse de pie, su voz un ancla reconfortante en el caos. Lo logramos, dijo, su rostro magullado, pero decidido. Scraba miró a su alrededor. Estaban al borde del paso, las montañas se elevaban sobre ellos. Podía escuchar los sonidos distantes de las fuerzas de calor, pero todavía estaban demasiado lejos para atraparlos. Por ahora estaban a salvo. Pero incluso cuando el peso de su escape comenzó a asentarse, Scraba sabía una cosa con certeza: la guerra acababa de comenzar, y esta vez no sería solo por un trono, sería por el futuro de la galaxia en sí misma. El final. Gracias a todos por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más historias emocionantes de HFY. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, y asegúrate de tocar el icono de la campana para que nunca te pierdas una actualización. Mantente atento a nuestra próxima aventura, y hasta entonces, sigue explorando en las estrellas. Nos vemos en el próximo video.